Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Al principio de cada año, millones de personas empiezan a desarrollar resoluciones. Algunos lo hacen para controlar la cantidad de comida, para bajar de peso, para organizar su vida, para dedicarse a algún deporte, aprender un instrumento nuevo. En fin, hay millones de razones por el cual muchas personas entran en resoluciones y resoluciones son buenos. Yo recuerdo una vez una persona decir que prefiere no hacer promesas porque sabe que la va a romper, pero realmente yo creo que es una manera un poco temeroso, cobarde de enfrentar la vida, porque sí, la razón por la cual hacemos una promesa es para tener un testigo, es para mantenernos responsables, para asegurar que cumplamos con nuestra palabra. Y yo creo que resoluciones son buenas para poner por delante, para retarnos, para no quedarnos cómodos, porque es muy fácil algunas veces dejarnos distraernos por eh, el afán de la vida, el trabajo, por lo que está pasando en el mundo y olvidarnos de lo más esencial. Y yo creo que siempre es una bendición poder terminar un año para empezar uno nuevo, porque siempre podemos empezar de nuevo. Y como servimos y creemos en un Dios que da segunda oportunidades, que nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, yo creo que como cristianos podemos eh, animar a otros a tomar resoluciones. Bueno, aquí en Filos Latino hemos querido también eh, comprometernos con unas resoluciones. Creo que es algo que en lo personal yo quiero aplicarlo, pero también es algo que yo siento que como iglesia debemos de todos tomar esta resolución. Y está inspirada por un pasaje de la Biblia. Creo que es muy bueno siempre sacar sus resoluciones de las escrituras. Las escrituras siempre nos recuerda de cosas que Dios espera de nosotros, su voluntad y que nuestro comportamiento viva a la altura de lo que Él ha hecho en nosotros a la luz de Cristo, del Evangelio, ¿no es cierto? Y a medida que leo las escrituras siempre me quedo inspirado y convicto porque yo reconozco que cada etapa de mi vida yo necesito crecimiento y estamos en esa etapa también que necesitamos invertir en nuestro crecimiento, no olvidarnos que tenemos una meta que alcanzar y eso es un proceso algunas veces, un proceso en el cual debemos madurar y aprender. Zacarías capítulo 8 es un pasaje muy interesante. A mí me ha inspirado muchísimo ese pasaje porque como trabajo con el tema de Israel, no puedo evitar la curiosidad escatológica en torno a este tema. Es imposible evitar eh, tantas coincidencias históricas, el hecho de que esta nación hoy en día sea una nación eh, con un enfoque internacional y como nunca hoy en día ocupando nuestra mente, porque vemos guerras, unas guerras que eh, causa ciertas consecuencias en las personas directas que están ahí, ¿verdad? Los civiles inocentes, pero también en otras sociedades en el mundo. Y eso nos preocupa a todos. Y no hay un momento como este en el cual muchos en la iglesia se hacen la pregunta con respecto
¿dónde estamos en los últimos tiempos? ¿Será esto cumplimiento de las profecías? ¿Será que Cristo viene ya? Y yo creo que es bueno hacernos esas preguntas. Si hay alguna razón o propósito por el cual yo encuentro en las crisis, es que las crisis casi siempre lleva a la iglesia a preguntarse cuándo Cristo viene. ¿Será que viene ya? Y eso nos levanta nuestro sentido de alerta, nos motiva a estar más preparados, a estar más listos. Y eso es siempre bueno para la iglesia. Eh, entonces, ¿en qué áreas debemos de estar alertas en estos días? ¿En qué áreas yo considero que son áreas que la iglesia debe de, de cultivar y de promover inclusive en sus congregaciones, en sus feligreses, aquellos que son miembros de sus iglesias? Eh, eso ahí donde yo quiero llegar en Zacarías capítulo 8, versículo 16. Es un pasaje profético, ¿verdad? Respecto a una época en el cual la ciudad de Jerusalén experimentará restauración. Em, el pueblo de Israel experimentará también restauración, un regreso a la tierra en el cual Dios le dio para poseer. em, y comunica la promesa de que el Señor nuevamente aceptará a su pueblo en su tierra. Por ejemplo, le quiero leer algunos pasajes porque creo que son tan pertinentes, tan relevantes con todo lo que está pasando. Y si se pueden imaginar la actitud, ¿verdad? Eh, que marca muchas veces estas conversaciones que tenemos tal vez con nuestros queridos amigos respecto a Israel, el conflicto, la comunidad judía. Pero aquí dice versículo 1, vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, que este es el monte Sión, en el cual está localizado en Jerusalén. Eh, y por eso que Sión siempre también es una forma de simbolizar a Jerusalén, señalar a Jerusalén. Y dice versículo 3, así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Me fascina estas palabras porque aquí estamos viendo unas declaraciones a la creación, a la tierra, no a seres humanos. Volveré a Sión, en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos. Muy curioso cómo eh, para el Señor este pedazo de tierra es importante. Y yo creo que para muchos de nosotros, en una época donde estamos acostumbrados a mudarnos de un lugar para otro, hay mucha inmigración en todas partes del mundo, donde grupos de personas de un país se muda y trabaja en otro país. Entonces, ese sentido de pertenencia en un pedazo de tierra en particular no tiene el mismo peso hoy en día que tuvo en el tiempo que fueron escritos estas palabras en el primer siglo, en el tiempo del segundo y primer templo. Las personas eran muy apegados a su tierra, muy apegados a su patria. Y yo sé que en cierto sentido sí compartimos cierto patriotismo, ¿verdad? Cierto orgullo latino. Eso sí existe, especialmente en muchos latinos que se crían aquí, pero eh, hay un sentido de que este es un lugar que yo he separado para yo vivir y yo crear memorias en este lugar. Y aquí es donde Dios está diciendo, yo he decidido a crear memoria de mí en este lugar, en Jerusalén, una ciudad que será llamada ciudad de la verdad, el monte del Señor.
Esas son palabras que debemos de considerar. Y sigue diciendo con respecto al pueblo de Israel ahora. Esto está en versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes sus manos, ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día en que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para la reedificación del templo. Y ahí continúa hablando estas promesas, declaraciones de esperanza hacia la tierra de Israel, hacia el pueblo de Israel. En fin, ¿cuál es el punto de todo esto? Versículo 16, y aquí es donde extraemos nuestras resoluciones, porque después que Dios declara estas palabras de verdad con respecto a la tierra de Israel, con respecto a Jerusalén, con respecto al pueblo de Israel, estas promesas de restauración, estas verdades que él ha dicho sobre su pueblo, él dice lo siguiente en el versículo 16: estas son las cosas que deben hacer ustedes. Esto es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que acaba del profeta de revelar en los primeros pasajes que yo le acabo de leer, ¿verdad? Dios va a hacer todo esto. Él va a restaurar a Jerusalén. Él va a restaurar a su pueblo. Ahora esto es lo que le corresponde a su pueblo hacer. Estas son las cosas que deben hacer. Se la quiero leer. Tengo una traducción diferente aquí, pero se la quiero leer en la Reina Valera, porque la Reina Valera en la traducción comunica el peso un poco mejor que otras traducciones, y van a ver a dónde. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Se la quiero leer nuevamente. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y juzgad según lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, en primer lugar, nuestra primera resolución es hablar la verdad. Hablar la verdad cada cual con su prójimo. Vivimos en un tiempo donde la verdad se habla eh, escasez de veces. La verdad algunas veces también es eh, m- menospreciada tal vez por la abundancia de las mentiras que se promueve. Es increíble cómo muchas veces vemos a otros que con mucho orgullo y mucha convicción comunican su mentira, y lo hacen para que todos los escuchen públicamente. Pero aquellos que conocen la verdad a veces se quedan callados con la verdad. Y la verdad, mis hermanos, se nos fue entregado a nosotros para que sea comunicado. Es por eso que las escrituras nos motiva a hablar la verdad, porque la verdad no puede quedarse con nosotros. Tenemos que estar dispuesto a pararnos en el medio, a donde la verdad muchas veces está siendo atacada, la verdad está siendo oscurecida por las mentiras del diablo, las mentiras del enemigo. Y no es porque la verdad no es capaz de vencer sobre la mentira. Claro que no. No es por eso. Porque la verdad es la arma, pero necesita el agente para usar el arma.
si no la comunicamos con la herramienta que Dios nos dio con nuestra boca, pues la verdad no se va a comunicar por sí sola. Y yo creo que eso es un buen reto en esta época, ahora que estamos entrando en un año que yo creo que va a ser un año extraordinario, un año que nos va a retar a todos que decimos creer la verdad, seguir la verdad, a ver si estamos dispuestos a defenderla. Este año yo creo que va a ser un año de grandes retos. Para decirlo poco, tenemos guerra en el Medio Oriente, tenemos guerra en Europa, tenemos elecciones en Estados Unidos. No sé si han visto la noticia, lo que está pasando en Ecuador. Y entre otros asuntos que se está poco a poco desarrollando para prometernos un año extraordinario. Y yo creo que en esencia va a depender de la iglesia cómo va a terminar este año. A la medida que nosotros comunicamos la verdad, defendemos la verdad. Yo creo que esa es la medida que vamos a poder recuperar nuestra sociedad. Esa sociedad que una vez temía de Dios, esa sociedad que una vez respetaba los valores, la moralidad de las escrituras. Esa sociedad una vez que le prometía a nuestros jóvenes un futuro feliz, un futuro de prosperidad. Tenemos un año bastante interesante que enfrentar y es importante hablar la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25 son pasajes importantes, ¿verdad? Las cartas de Pablo, porque siempre nos habla sobre la vida cristiana y en términos prácticos nos resume el llamado del cristiano. Vivir a la altura de la nueva creación que Dios nos ha hecho, si somos nuevos en Cristo, ¿verdad? Debemos de vivir una vida nueva. Y eso es lo que es la esencia de la carta de Pablo en capítulo 4 de Efesios. Y en el versículo 25 dice lo siguiente. Dice, y vestíos del nuevo hombre. Parte del trabajo y el llamado cristiano es constantemente vestirnos del nuevo hombre, porque tenemos la mala maña algunas veces de ponernos el viejo hombre. Pero Pablo nos llama a despojarnos de este viejo hombre y que hagamos el ejercicio de vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, ahora dice versículo 4, versículo 25, perdón. Este es el resultado. Aquí dice, por lo cual, ¿ok? Por lo cual, como somos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. O sea, es una de las primeras características del llamado cristiano, comunicar la verdad. Seamos habladores de la verdad, no mentira, y defenderla. Defenderla ahora en un tiempo donde estamos hablando de algoritmos en las redes sociales que se dedican a hacer popular, a hacer viral la mentira y de banear o obstacularizar el crecimiento de canales que comunican la verdad. Entonces tenemos que usar esas herramientas que Dios nos ha dado. La tecnología puede ser una herramienta como puede ser un daño. No dejemos que sea el daño para nosotros, sino utilicémoslos como un medio para impactar. Déjame decirle, pero la mayoría de las personas consiguen sus noticias no de la televisión, sino de las redes sociales. Yo estaba viendo en el Wall Street Journal que la mayoría de los jóvenes consiguen su noticia de TikTok. Es ahí donde ellos consiguen su información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que
la mente de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros jóvenes sean manipulados por estos canales de comunicación. Tenemos que hablar la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. So, ese es la primera resolución. La segunda resolución también está en Zacarías capítulo 8 versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo y juzgad según la verdad. No es solamente que estemos dispuestos a comunicar la verdad, también debemos de juzgar según la verdad, usar nuestro juicio y llegar a conclusiones, tomar decisiones en base a lo que es verdad, a lo que es veraz. Y nuevamente es importante precisamente por la influencia y el impacto que tienen las redes sociales en la manera que pensamos y percatamos el mundo. Por ejemplo, pudiéramos dar ejemplos eh, de cómo los valores conservadores son menos promovido por estos algoritmos de los canales de redes sociales, pero aquí hablamos siempre del tema de Israel y no es casualidad que siempre el tema de Israel se encuentra en la misma categoría de los valores conservadores. Siempre son atacados de manera colectiva, siempre son un blanco, un mismo blanco. Los enemigos de los valores conservadores tienden a ser enemigos de Israel, enemigos de la existencia de esta nación. Es una tendencia que hemos visto. Y mira lo que nosotros vimos de acuerdo a algunos estudios. Estos fueron unos estudios publicados en Twitter. Dice, de todos los artículos que se publican con respecto a Israel y el conflicto, dice solo el 8 al 9% de los artículos son positivos a Israel. ¿Escucharon bien? Solo el 8 al 9% de los artículos y los mensajes, artículos y los mensajes en redes sociales son positivos a Israel. El 83% de las publicaciones en las redes sociales, el 83 son anti-Israel. ¿Ok? Eso es para que ustedes vean, o sea, cómo la información se está distribuyendo. El 83% de la información que vas a recibir en las redes sociales van a ser negativos con respecto a Israel. Solamente el 9 al 8% serán positivos. Dice, en los medios de comunicación muestran una proporción de 3-1 de cobertura negativa sobre Israel. Es decir, de cada artículo positivo de Israel, hay 3 negativos que se publican. ¿Y por qué es que la información gira así? ¿Por qué se interpreta de esa manera? Precisamente porque estamos en una batalla y esta batalla es la batalla entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal. Y si no hablamos la verdad, la mentira va a prevalecer. Esa es una triste verdad que tenemos que reconocer y en las redes sociales tenemos una gran desventaja. La mayoría de los artículos, la mayoría de las publicaciones que se hacen seguramente van a salir negativo hacia la iglesia, negativo hacia el evangelio, negativo hacia Israel. Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Por supuesto que no, debemos de hablar la verdad y debemos de juzgar en base a la verdad.
No le puedo decir cuántas veces en mis conversaciones que he tenido, sea con hermanos o amigos, cuántas veces las conversaciones o sus preguntas o sus dudas con respecto al conflicto, la guerra en el Medio Oriente, surge de sencillamente no conocer el contexto, de no tener toda la información disponible a su alcance. Y porque leyó un artículo que le compartió un amigo en una página web que supuestamente le está diciendo lo que verdaderamente está pasando en el Medio Oriente. Pero cuando surge que, bueno, tal vez hay más información que no se le hizo disponible por ese canal de comunicación, ese hermano no pudo tomar una decisión, en basar un juicio en la verdad. Y así pasa muchas veces, que muchas personas critican el cristianismo, no porque verdaderamente conocen el cristianismo, no porque conocen lo que enseña el cristianismo, el evangelio, ¿verdad? La ley moral de Dios, sino porque tuvo una experiencia mala con un hermano o una hermana, o no le gustó una experiencia en una iglesia, en otra iglesia. No tiene un conocimiento total de lo que enseñan las escrituras. Dicen, no, pero que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es odioso, es un Dios iracundo. Una persona que solamente vio 2 o 3 pasajes selectivos y lo interpretó en base a sus valores, valores judeocristianos, por cierto, pero en base a sus valores del siglo XXI, no entendiendo que hay más detrás de este contexto, que tal vez nos arroja más luz sobre lo que está pasando, lo que ha pasado. Bueno, por último, estamos hablando de hablar la verdad, de comunicar la verdad, también procurar la paz. Y eso es lo que está diciendo en nuestro pasaje Zacarías 8, donde dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Busquemos la paz, mis hermanos. Vamos a hablar en la próxima vez maneras que podemos hacerlo y maneras que podemos comunicar la verdad. Pero eso es todo por hoy. Le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde nos pueden encontrar también. Y con ustedes, su anfitrión y servidor, Jesse Rojo, director de Filos Latino. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @filoslatino. Nos vemos la próxima semana.